Para que en la vida nos vaya bien, no nos olvidemos de cumplir lo que hemos ofrecido a Dios. Para que en la vida nos vaya bien, no nos olvidemos de cumplir lo que le hemos ofrecido a Dios. Bueno, en estos pasajes que a la vez son muy conocidos, lo que se menciona en ellos son los problemas que se generaron en la familia de Jacob, o en la familia de Isaac más bien. Nos acordamos que esta familia de Isaac eran Esaú y Jacob. Eran estos hijos prácticamente los que Dios les había dado a este patriarca. Dentro de estos dos hijos se menciona el nombre de Jacob y del de Esaú. Probablemente, o se supone, de acuerdo al orden que leemos en la Biblia, que era Esaú el que era el hijo que recibiría la progenitura, o era el heredero de la progenitura, por ser el que había abierto matriz, aunque eran gemelos, pero Jacob había sido el que nació primero de Esaú, fue el que nació primero de Jacob. Y esto le daba diríamos, la bendición de ser, como ya decíamos, el heredero de la progenitura. Este asunto de la progenitura eran costumbres, leyes judías que, en este caso, el hijo primogénito, a este siempre se le otorgaba una doble herencia, pero también era el que legalmente estaba, o lo delegaban como la persona que iba a liderar a toda la familia, a toda la tribu. Y por supuesto, el primogénito era el que a quien se le sumarían las promesas, extensivamente lo que Dios había prometido a los patriarcas anteriores. O sea que esto le convenía o le competía a Esaú. Sin embargo, ellos tuvieron, muy conocido esto, los problemas. Jacob hizo de ahí de algunas trampas, acompañado de su mamá. Y conocemos nosotros esta historia bien, que se le hizo ahí, pues aunque voluntariamente, Esaú cedió en vender la progenitura por una comida. No tenía pues tanto diríamos culpa Jacob, porque el otro pues voluntariamente cedió, no le dio valor a su posición que ya traía como el hijo primero. Y en este caso, hubo un momento que, para poder avanzar, que ya cuando legalmente Esaú ha transferido lo que era su posición de progenitura, esto realmente lo hizo reaccionar después. Y lo hizo reaccionar en el sentido de que cuando se dio cuenta que
su hermano no se quedó solamente con lo que fue el caso de darle esa legalidad de la compra de su progenitura, sino que Jacob avanzó más y fue ante su papá para que le diera esa bendición de una manera ya ahora espiritual. La bendición que ese sería pues el donde reposarían las promesas de los patriarcas anteriores. Y esto fue lo que realmente trajo diríamos, una guerra, un pleito, trajo una alteración en la familia, a tal grado que cuando Esaú se dio cuenta que su hermano pues no se había quedado con el primer punto, sino que había dado el siguiente, y ya cuando él regresó de la casa, es decir, de cazar un animal que le había pedido su papá para luego bendecirlo, venía saliendo su hermano ya con la bendición, es decir, ya su papá Isaac ya le había hecho la bendición, ya le había profetizado cosas importantes del futuro a Jacob. Y es justamente cuando entra Esaú y le dice: papá, ¿no tenés otra bendición? No, hijo, le dijo, yo ya es una sola bendición la que tengo, pero siempre te voy a bendecir, pero no de acuerdo a la bendición que ya otorgué a tu hermano. Y ahí pues se volvió más tensa la cosa, y Esaú, dolido, y no era para menos, ha prometido matar a su hermano Jacob. Y esto pues es lo que hace pues moverse en acción en la familia. Que su mamá pues le dice a Jacob: hijo, tu hermano te va a matar, tienes que huir. Y esto es lo que hace Jacob. Pues me imagino que en un momento de no dar mucho tiempo a lo que era escapar, pues él tomó las cosas muy en serio y salió dadas las recomendaciones que le había dado su mamá, que se fuera a Parán Aram. Este lugar era la tierra donde había nacido Abraham, su abuelo. Y realmente tenían esa opción de irse a esta tierra. Este lugar no estaba muy cerca. Era un lugar que estaba lejos, pongamos unos 300 o más kilómetros de donde estaban ellos instalados hasta Parán Aram. Pudiera haber sido más. Y si a esto le sumamos que pues los transportes, acuérdese que todo era a través de camellos, a través de caballos, no habían aviones, no habían barcos. Esto indicaría que la cosa sería todavía más lejos, ¿verdad?, para llegar a su destino. El punto de esto es, a lo que vamos llegando ya, es que Jacob en su huida llegó a este lugar que estamos acá leyendo. Acá leíamos, vamos a ver, y lo que vamos a ir destacando es que Jacob en su vida llegó a este lugar, y vamos a explicar de qué manera iba Jacob. Porque a veces nosotros podemos leer y podemos ser muy superficiales o muy fríos para dar algunos detalles de estos pasajes, pero si nos centramos en lo que emocionalmente es una persona, vamos a ver un poco más con mayor cuidado lo que está sucediendo en la vida de Jacob. En primer lugar, Jacob llega a este lugar y
pensemos el temor que Jacob lleva. Ese es uno de los primeros detalles. El temor de qué, de que Jacob sin duda está pensando que su hermano viene persiguiéndolo, que su hermano viene detrás de él. E imagínese cómo se siente usted que le digan, bueno, te vamos a dar, te vamos a matar y no te vas a escapar. Y usted busca un lugar, busca un descuido y sale corriendo. Y en esa carrera siempre de alguna manera la persona siente el peligro que viene detrás. Y esta era la condición de Jacob. Jacob, sin duda, como humano, ¿verdad? No es que iba tranquilo, voy allá para conocer a mis tíos y todo eso. No, va, como dicen, corriendo para salvar su vida. Y llega a este lugar con el temor, como le decíamos. ¿Cómo se ha de sentir alguien si me halla, si me descubre, si me alcanza? ¿Qué puedo hacer? Y acordémonos que Jacob no era un hombre de guerra. Jacob era un hombre pacífico. Y de hecho, quien llevaba la ventaja de matarlo era su hermano. Pero aparte de esto, en este lugar, hermanos, Jacob está en un lugar de soledad, de extrema soledad. Ahí le ha agarrado, el sol se está poniendo y la noche está apareciendo. Y este hombre, con temor de que lo alcance su hermano, y se le apaga el día y está en una extrema soledad, pensemos cómo se sentiría Jacob. Por eso decía que no, si solo lo leemos así, pero si nos ubicamos emocionalmente nosotros, ¿cuál sería la reacción de nosotros? Lo mismo, ¿verdad? Asustado. Por otro lado, en una soledad, ¿cómo se siente uno solo? Ahí no hay nadie, ahí no está papá, ahí no hay amigos, ahí no hay nadie. Por otro lado, su corazón estaba de alguna manera lleno de resentimiento. Son aspectos que también emocionalmente se dan. ¿Por qué estaría Jacob en una situación de remordimiento? Bueno, porque había hecho trampa. Y a menos que no tengamos conciencia, nosotros que hayamos hecho trampa, podamos dormir tranquilo. Podamos estar, ¿verdad?, contando las estrellas como que nada hemos hecho. A la verdad que la situación de Jacob es una situación extrema, porque no solo hay un temor, y no solo está en un lugar solo, sino que también hay, de hecho, un remordimiento en su corazón. Porque ¿cómo se siente uno cuando le ha hecho trampa al otro? Y en este particular a su hermano. ¿Cómo se siente? A menos que uno no tenga conciencia. Porque cuando uno le ha hecho una trampa al otro y sobre todo a su hermano, hay un remordimiento. Le duele. Bueno, yo no sé, no soportaría eso. Hacerle una mala jugada a un pariente, a un hermano. No me da la conciencia, me mata la conciencia. Y eso sin duda estaba golpeando la vida de Jacob, ¿verdad? Porque es humano uno. Pero aparte de eso, hermanos, también en este momento Jacob tenía, a la verdad, su corazón lleno de incertidumbre, en el sentido de incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo están esperando en el aeropuerto, no le están diciendo ahí, no tengas pena que vamos a estar atentos con tu llegada. Él no sabe, no conoce el lugar. Él no conoce su familia. Y vaya que la familia de Jacob, ya sabemos la firmita que era, en este caso su tío Labán. Entonces la situación de este hombre
no era una cosa poca, ¿verdad? Porque aparte del remordimiento, pero también había una incertidumbre. ¿Cuál sería el problema? ¿O qué les depararía el futuro? Si uno, imagínense que usted se va para Estados Unidos o para algún otro, emigra para algún otro país, ¿cómo va la persona? ¿Cómo va a ir? Y lograré pasar, lograré esto. Es una incertidumbre terrible que no le deje estar en paz. Ahora, bueno, esto se lo he dicho para que podamos ver emocionalmente cómo se encontraba Jacob en esta huida, en este viaje. En este caso, ¿verdad? Vemos acá en los versículos que leíamos, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, que aparece Dios. Y esto me hacía ver que siempre Dios, hermanos, aparece cuando a veces estamos todos destruidos emocionalmente. Siempre Dios se caracteriza de esa manera, ¿verdad? Pues en este momento fue lo que leíamos ahí en el versículo número 13, y dice: he aquí, él empieza en el verso número 12, ¿verdad? El sueño. Y en el sueño él ve que Jehová estaba en lo alto, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, ¿verdad? Yo soy ese Dios. Y le dice: te daré tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Dicho de otra manera, le transfiere diríamos el pacto, las promesas de Abraham, de Isaac, se las transfiere acá el Señor a Jacob. Eso es lo que le dice, igual lo que le había dicho a Abraham: vas a ser tu descendencia, y luego se lo había dicho a Jacob. Y ahí viene, como quien dice, dándole la antorcha de la promesa a los siguientes, en este caso. Pero lo interesante es que, qué bueno, aunque Jacob estaba en estas condiciones, emocionalmente quebrado, aparece el Señor. Y eso hay que tomarlo en cuenta, que a veces, y no a veces, sino que cuando más solo, cuando más angustiado se encuentra o nos podemos encontrar, es ahí donde siempre, aunque parece que nadie puede ayudarnos, aunque parece que todos nos han olvidado, es ahí, en ese preciso momento, cuando hay uno que no se olvida. Hay uno que está pendiente de nuestra condición en la que estamos. Y este uno, por supuesto, es Dios, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos acá. Vamos a ver en los versículos 13, o en los versículos dice 16, vamos a ver. Y despertó Jacob de aquel sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Bueno, se asustó, ¿verdad? Porque realmente qué sueñazo se echó Jacob con esa piedra de cabecera. O sea, a tal grado que un sueño que vio a Dios, es una revelación que Dios le dio. Y dice: y despertó, verso 16, se despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, vaya. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella.
Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Probablemente él se quedó cerca de ahí de Luz, ¿verdad? A las afueras. No tenía ni dinero para ir a pagar una posada, se iba acabado el hombre. Pero ahí a ese acabado, a ese frustrado, a ese miedoso, ahí le apareció el Señor. Y es acá donde Jacob, hace dos votos, o dicho de otra manera, hace dos promesas. En el verso 20, hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Bueno, todavía no lo había aceptado como Dios. O sea, estaba grave este hombre. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Es decir, esto es lo que hace Jacob luego que despertó del sueño, como dando una muestra de gratitud. Pero si uno se detiene un poquito y ve, bueno, ¿y por qué Jacob está haciendo esta gran promesa si el Señor pues no le ha dicho prométeme nada? El Señor lo que dice, le apareció él en el sueño, vio que arriba estaba el Señor, arriba, y de allá le habló y le hace le transfiere todas las promesas de los abuelos, y le dijo: yo voy a ir contigo. Y si Dios va con nosotros, eso es lo que le dice en el verso 15, dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Hay una promesa de parte de Dios, dice: yo voy a ir contigo. Bueno, ¿para qué quiere más? Pero claro que, como decíamos, es como una actitud de no quedarse pues con tanta gloria que ha podido ver y ha percibido. Pues Jacob a lo que va es a hacer esta promesa. Dicho de otra manera, yo te voy a, si me llevas con bien, voy a hacer esto. Eso es lo que estamos viendo acá. Si me llevas con bien o me traes con bien, yo pues primero te voy a tomar como Dios, te voy a recibir como Dios, y segundo, este lugar lo voy a denominar la casa de Dios. ¿Ya? Este lugar va a ser la casa de Dios. Pero luego le dice: y también el diezmo te apartaré. Bueno, el punto es, hermanos, fíjese que, en esta versión dice: yo estoy contigo, te prosperaré para donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Y al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad, en este lugar es el lugar de encuentro con Dios. Y con mucho temor, ¿verdad?, añadió lo asombroso y las promesas. Ahora, el punto es el siguiente, hermanos. Le he podido pues narrar un poco de este encuentro que tiene este hombre fugitivo, por decirlo de esa manera. Y decíamos, como si Dios ya le ha dicho que él va a estar con él y que lo va a prosperar y que no va a dejar de cumplir hasta que lo traiga en bendición. No sé, pero Jacob hace esta promesa, ¿verdad? Una es que en ese lugar iba a hacer, o él iba a edificar una
una construcción, digámoslo así, la casa de Dios. ¿Verdad? Porque acuérdense que era un paraje donde no había nada, estaba solo ahí no había nada. Pero Jacob, al ver esto, dice, voy a ungir esta piedra con el aceite como señal de que aquí es algo especial para mí. Y como cuando tú me traigas de regreso, yo voy a hacer esto que te estoy prometiendo. Toda vez me cumplas tú con la bendición. Y bueno, lo que sucede es, hermanos, para ir concluyendo, lo que sucede es que pasaron 20 años, por hablar de números redondos, ¿verdad? Y luego de que han pasado estos 20 años, Jacob viene bendecido. Usted ha conocido la historia, lo ha leído. De qué manera viene Jacob bendecido. Viene con miles de vacas, de cabras, de animales, y bendecido con cuántas mujeres, con 4 mujeres y con 11 hijos. O sea, entonces es bendición tener bastantes mujeres, hermano. Esto es presta para los hermanitos que todavía no están muy convertidos, ¿verdad? Así que venía bien bendecido, ¿verdad? Venía con 4 señoras y con 11 hijos o 10 hijos, y luego el otro que le nació, y luego el último que nació. Y venía, ¿verdad? Venía completo. 20 años para hacerse millonario. Venía un hombre millonario que venía, un hombre que venía, pero re bien, como dicen por ahí. Venía a gusto, dicen otros. Ahora, hermanos, el punto de esta noche es que, por ejemplo, en el versículo, vamos a ver algunos versículos. Váyase al capítulo número 33 para que podamos hallarle lado a esto. El versículo número 33, vamos a usar el versículo número 17. Se lo voy a simplificar. En ese capítulo viene él bendecido, se encuentra con su hermano Jacob, y por último, antes de que el otro le hiciera daño, se abrazaron, se reconciliaron, y el uno agarró para un lado y el otro para el otro. Y en el verso 17 dice: Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Sucot es igual cabaña. Hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el lugar de la región Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Parán Arán, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda. Cuando ya habla de tienda, es ya aquí me quedo. Esta compra la hizo de la mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió ahí un altar y llamó Elohim Israel. Ahora, el punto es, para que también avancemos y luego, ¿verdad?, terminemos. El punto es que Jacob, veámoslo de esta manera, porque lo podemos enfocar también de otra forma. Jacob, en lugar de cumplir su promesa, ¿cuál era la promesa que había hecho? Si yo regreso, te voy a edificar casa en este lugar. Si yo regreso, eso es lo primero que voy a hacer. Pero la Biblia aquí dice que Jacob, en lugar de irse a Betel, Jacob se fue, en el verso 17, se fue a Sucot, hizo cabañas, y luego se levantó de ahí y se fue a Siquem, comprándole una propiedad a los hijos de Hamor. Así se llamaba el jefe de ahí.
Pero veamos cuál es la consecuencia. Las consecuencias ya en el capítulo número 34 es que le fue mal a Jacob. ¿En qué sentido le fue mal? Le fue mal porque lo primero que sucedió acá en el verso 34, en el capítulo 34, verso 1 en adelante, dice que salió su hija llamada Dina y se fue a relacionar ahí con los lugareños, con los de ese lugar. ¿Y qué sucedió? Se enamoró Siquem de Dina, y como Dina no se dio a casarse con un incircunciso, bueno, aquel la violó. Bueno, esto trajo, hermanos, una cosa terrible sobre la vida de Jacob. ¿Qué fue lo que sucedió? Quisieron resolver el problema y quisieron hacer un pacto, pero los hermanos de Dina no soportaron. Luego quisieron el pacto, le dijeron: nosotros no podemos hacer pactos con personas que no están circuncidadas. Si ustedes se circuncidan, nosotros les vamos a dar nuestras hermanas. De lo contrario, no. Y como dice que Siquem amaba a Dina, pues el papá de Siquem dijo: no, para que estemos bien con esta familia que ha venido de por ahí de lejos, de Parán Arán, y mi hijo pues está enamorado de esta cipota, entonces vamos a circuncidarnos. Y eso de la circuncisión es una cosa terrible. No crea usted que usted lo ha leído ahí, pero tal vez hoy la ciencia, pues a un niño chiquitito, pues luego que nace le dice uno al doctor: circuncídelo, y le ponen el bisturí, lo circuncidan. Ya eso lo hacen por higiene, ya no es no son por pactos ni por leyes, sino que es una higiene. Pero en este caso eran pactos, y eran pactos en el sentido de que nadie de los israelitas se podía resolver con un incircunciso y darle una hija de ellos a uno de estos. Pero la circuncidada no era con bisturí, era con piedra. Es decir, agarraban la parte viril y quizás la machacaban a cortarle la parte de la piel, y terrible. Es decir, era un desangramiento terrible. Era a tal grado que todos los hombres quedaron en cama esa noche. Todos estaban angustiados de semejante circuncidada que se le había pegado. Aquellos entonces dijeron: aquí aprovechemos y vamos a matar a estos incircuncisos. Violaron el pacto y arremetieron contra la ciudad de Siquem y mataron a todos en venganza de la violación de su hermana. Y los mataron a todos, no dejaron a nadie. Y es acá donde viene la angustia de Jacob, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de Jacob acá? ¿Verdad? ¿Qué es lo que viene? Vamos a ver en el versículo, todo esto, hermanos, se vuelve una guerra. Y dice Jacob, entonces Jacob dijo: ¿qué han hecho, hijo? Me han hecho odioso a los vecinos. ¿Qué han hecho? Me han acabado ya. Estoy angustiado. ¿Con qué le voy a hacer frente a todos estos pueblos que son un solo? ¿De qué manera le voy a hacer frente? Y eso es lo que sucede, hermano, en el sentido de que vamos a ver. Entonces dice Jacob en el verso 30, del capítulo 34: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo. Decía, a él le iban a echar la vaca ahí le iban a todos las ciudades esas, iban a borrar a Jacobo. Jacobo no tenía un ejército, Jacobo era un hombre con familia nada más. Y le dice: me han hecho odioso.
¿verdad? Y dice, yo con pocos hombres, ¿qué puedo hacer? Y se juntarán conmigo, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido, yo y mi casa. Angustia. ¿Por qué viene esta angustia? Fíjese que en el capítulo 35, con el cual vamos cerrando, en el capítulo 35, cuando Jacob está en esta angustia, luego de la violación de su hija, luego de una guerra que habían exterminado sus hijos a todos los vecinos, luego viene, ¿cómo se sentiría este hombre? ¿Cómo se sentiría Jacob? Póngase en los zapatos de él. Es decir, pongámonos en esa condición de él. Cuando uno se siente incapaz, lo que han hecho mis hijos. Primero me violaron a mi hija y eso era una cosa terrible, y lo es una cosa terrible. Y lo otro, el miedo de que ahora me van a atacar y con qué voy a poder defenderme. ¿Cómo lo voy a hacer? Estamos hablando de una tragedia, de una angustia, de un gran problema también de miedo, de emociones de Jacob. Pero es acá donde viene la respuesta, hermano. Mire qué lindo. Es acá el verso 30, el capítulo 35, verso 1, aparece el rescate. Es que siempre Dios es el buen pastor. Siempre Dios es el que nos anda, hermanos, de la mano. Siempre Dios es el que a veces uno piensa que, como dije hace un momento, que está solo. A veces uno piensa que nadie le puede ayudar. A veces uno piensa que lo olvidó la mamá, lo olvidaron los hijos, lo olvidó el pastor, lo olvidaron los vecinos, le olvidaron. Te olvidará. La Biblia dice la madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvido de mi pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre Dios llegará en rescate. Siempre Dios llegará en el momento oportuno para que nosotros o sus hijos puedan salir adelante. Por eso siempre lo importante, hermanos, ¿sabe qué es? Siempre es poner la confianza en Dios. Sí, y creerle a las promesas de Dios. Porque el Señor le había dicho, yo voy a andar con vos. Yo te voy a traer, no te dejaré hasta que te traiga y te traiga bendecido. Creerle a Dios. A veces uno no le cree a Dios. Lee la Biblia y dice, no temas ni desmayes. No, esto es a ver para quién era. Para uno que lo lee en su momento difícil. Pero aquí nosotros vemos el favor de Dios. Y dijo Dios a Jacob, aquí Dios en el rescate, levántate, sube a Betel y quita de ahí. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dicho de otra manera, el Señor le está diciendo, se lo parafrasearía de esta manera. Mira, Jacob, si vos no te hubieras olvidado de lo que prometiste, pues no te hubiera pasado toda esta tragedia. Pero como, pues sí, yo comprendo, lo que tienes que hacer es regresar a Betel, a donde se te apareció el ángel, donde se te apareció Dios, donde hubo un pacto, donde se pactó tu bendición, donde tú dijiste que ibas a hacer casa a Dios en Betel. Levántate, no es acá te va mal. Y eso es lo que hace Jacob, ¿verdad? Arregló todo antes que fuera más tarde y le atacaran, agarró todas sus cosas
Y es más, Jacob dice acá que tenía todavía ídolos, los fue a enterrar por ahí, que siempre uno ahí anda cargando asuntos que ya debería de haberlos quemado, ¿verdad? Ahí anda uno con las patas de conejo todavía. Algunos todavía tienen algunas santas cenas ahí en sus salas. Algunos tienen todavía San Caralampio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hermanos, nosotros tenemos que arrancar toda la idolatría, arrancar ese amor por los asuntos materiales, que no es otra cosa, es idolatría, ¿verdad? Entonces Jacob sacó todos sus santuchos ahí, que en este tiempo eran, los sacó y agarró el pobre señor ya. Y dice el verso 6 del capítulo del verso 35 del 6: y llegó Jacob a Luz, que es en la tierra de Canaán, está Betel, y él y todo el pueblo con él que estaba, y edificó allí altar, y llamó el lugar Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ahí le reafirma Dios la promesa. ¿A dónde? A donde él le había aparecido. Pero ¿qué es lo que finalmente aprendemos de todo esto? Lo que aprendemos es que, como decíamos a manera de tema, para que en la vida nos vaya bien, no nos olvidemos de cumplir aquello que le hemos prometido a Dios. Que vamos a ver cuáles han sido sus partes estrechas de su vida como creyentes. ¿Qué es? ¿A dónde ha estado usted en el momento que su mujer le fue infiel, en el momento que sus hijos no le respondieron, en el momento que cayó esa enfermedad, en el momento que estaba en la soledad, en el momento que no tenía un centavo, en el momento que estaban para embargarle, en el momento que andaban buscándolo para meterlo preso? ¿Qué es lo que prometimos en ese momento de soledad, en ese momento, hermanos, de escasez? ¿Qué es lo que prometimos? Yo no sé qué ha prometido usted, yo no sé qué pactos hemos hecho con Dios. No sé qué le ha prometido usted a Dios, pero aquí nosotros aprendemos, lo que aprendemos acá es que para que nos vaya bien, nosotros no podemos olvidarnos de lo que hemos prometido. Jacob, en lugar de viene bendecido, que es lo que uno debe ser: Señor, dame un buen trabajo, Señor, dame una mejor economía, Señor, dame una mejor salud, Señor, dame una mejor familia, Señor, dame estabilidad en mi corazón. Mira mi condición emocional, mira, Señor, estoy angustiado, porque muchas veces estamos angustiados y siempre prometemos. Jacob, aquí en su angustia, le dice: si me traes con bien, yo en este lugar voy a edificarte casa, aquí en Betel, y tú serás mi Dios. Es decir, voy a ser fiel para ti. Eso es lo que quiere decir: tú serás mi Dios, y a la vez el diezmo te apartaré. Pero el hermano Jacob se olvidó, y ese mensaje para mí es para usted, porque el Dios de ayer es el mismo de hoy. Y el Señor de ayer oye también hoy lo que nosotros prometemos. ¿Cuáles son las promesas que hacemos? ¿Qué es lo que le prometemos? Señor, yo te prometo que a partir de esta fecha, a partir de este nuevo año, yo te voy a dar mi diezmo, voy a hacer. Mire, Dios no está necesitado de nuestro diezmo. Dios a Jacob le dice: yo te voy a bendecir, pero siempre en gratitud uno, hermanos, en gratitud le quiere decir algo a Dios y le promete cosas a Dios, y que no son cosas difíciles de cumplir. Pues qué difícil es el que Jacob viniera con toda la riqueza que traía a ese lugar donde yo iba chuña, iba sin nada, no tenía nada, pero ahora vengo bendecido.
Damos un amén. Ahora tengo buen trabajo, ahora tengo buena familia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora tengo salud. Ahora te voy a responder, Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos hacemos los suizos siempre. Como que Dios es un viejito que se le olvidan las cosas. Mire, aquí Dios no está interviniendo con castigo. Lo que yo estoy diciendo a manera de tema es que cuando nos olvidamos, Dios te dio esa casa. Yo he escuchado personas: Señor, cuando me des ese carro yo te voy a servir. Dios le dio 2. ¿Y dónde está el servicio de la promesa que dijo que iba a hacer? Entonces, el asunto es que acá no es que Dios lo haya castigado, es que cuando uno se olvida no le va bien. Se complican las cosas, porque no le hubieran violado la cipota a Jacob. No se la hubieran violado si él hubiera llegado ¿a dónde? Vamos a ver. Si él se hubiese venido: mi Dios me ha bendecido, voy a cumplir su promesa. Le hubiera hecho su edificación ahí. O sea, pero ahora Dios viene al rescate, está todo apaleado y no, ya le va a agarrar paro cardíaco al hermano Jacob. Y le dice: antes que se me muera dice el Señor: Jacob, levántate, vamos para donde vos debías de haber llegado primero. Betel. Y edifica ya. Y llegó Jacob. Y luego viene de nuevo la confirmación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hermanos, cuando nosotros cumplamos nuestros compromisos con Dios, es que vamos a siempre a ser personas bendecidas. Pero cuando nosotros nos hagamos los que ya no me acuerdo, hermano. Cuando nosotros nos hagamos, es que fíjese que no me alcanza, hermano. El tiempo no me alcanza, ¿verdad? El tiempo no me alcanza. Como decíamos, el amor todo lo puede, todo lo cree y todo lo soporta. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos esta noche? No nos olvidemos. Cuando usted estaba en la peor quiebra, en el peor momento, quien estuvo con usted fue Dios. Y en ese peor momento fue cuando usted o yo le hicimos promesa. Y cuando el Señor nos sanó, y cuando el Señor nos proveyó, y cuando el Señor enderezó las cosas, ahorita en lugar de ir a cumplir, me voy para Sucop. Y luego bajo unos kilómetros más a Siquén. Aquí hago cabañas, aquí puso su tienda y pensó que ahí iba a desarrollarse Jacob. Pero le fue mal porque le violaron la niña. Y luego los otros hicieron una masacre. Y vino el temor. Y a donde Dios le volvió a hablar fue en Betel. Así que el que tenga oídos, oiga. Con Dios tomemos las cosas en serio. Cierre sus ojos.